Nicia Maldonado, María León, Isis Ochoa, el compatriota Jesús Faría y a mí que me tocó estar con ellos trabajando. Nosotros coincidimos todos en que este tema, fuerzas sociales y alianzas revolucionarias, es un tema muy bien tratado por nuestro comandante Hugo Chávez. En nada más y nada menos, ¿verdad?, en las líneas estratégicas de acción política del Partido Socialista Unido de Venezuela desde enero del 2011. Sin embargo, es muy importante para nosotros el que seamos capaces de hacer un balance sobre la línea número 2, fundamentalmente, que es la que tiene que ver con este tema. No basta que esté allí en el libro, en uno de los documentos fundamentales del partido. Creo que corresponde a este Congreso, a todos nosotros, hacer un balance de hasta dónde hemos avanzado en el cumplimiento y en el alcance de esa línea y ver cuánto nos falta por hacer. Ahora que el presidente Maduro ha lanzado un nuevo comienzo, creo que una de las primeras tareas que debe tener este Congreso en esta materia debe ser el de hacer un balance de la línea número 2 de las líneas de acción política lanzadas por el presidente Chávez. No obstante a los conceptos, ideas y líneas políticas que están contenidas en ese documento fundamental de las líneas estratégicas de acción política, hoy tenemos como legado de nuestro comandante Chávez, nuestra organización designó de todas maneras, ¿verdad?, una comisión para presentar ante el Congreso algunas reflexiones, propuestas sobre los sistemas de fuerzas sociales y las alianzas revolucionarias. Esta tarea nos llevó a nosotros a reflexionar sobre algunos temas, sobre el partido, sus relaciones con las masas, en función de la construcción del socialismo, hacer el balance de las fuerzas sociales y políticas, así como un intento de caracterización de las mismas. Creo que debemos profundizar la caracterización de cada uno de los movimientos sociales en las mesas de trabajo y en los debates que vamos a tener en nuestros estados. Presentar propuestas sobre la línea de masas y de construcción de la unidad en el territorio. Por último, dotar al partido de una concepción política y de una estructura de dirección en los territorios y en los sectores, así como impulsar la construcción de un amplio frente antiimperialista para garantizar el buen vivir y conquistar el socialismo. En esto de la estructura de dirección, sabemos que hay una comisión que va a traer una propuesta concreta, como está en el documento. Sin embargo, nosotros creemos que una de las fallas que hemos tenido es que hemos tenido, por un lado, el movimiento social y por otro lado, el Estado. Esa es una gran reflexión que debemos hacer para ver cómo transformamos. Para el pueblo no va a ser gobierno nunca, ni va a tener poder si el Estado está en un lado y el pueblo organizado en otro lado. No lo va a tener nunca. Es necesario construir un espacio que permita coincidir ambos, la estructura del Estado y sus instituciones y las organizaciones sociales del poder popular, para poder construir un Estado que se llame revolucionario. Eso nos llevó a presentar la siguiente propuesta de esquema: el balance sobre las líneas estratégicas de acción política número 2, que establece, como ustedes saben, convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo. La interrogante es: ¿cuánto hemos avanzado? En segundo lugar, el partido y sus relaciones con las masas en función de la construcción del socialismo bolivariano. En tercer lugar, un balance de las fuerzas sociales y políticas, así como el intento de caracterización, la propuesta de línea de masas y la construcción de la unidad en el territorio, y dotar al partido de la concepción política y de una concepción política y de una estructura de dirección en los territorios. Nosotros, en el balance que debemos hacer de las líneas de acción política, hacemos la propuesta metodológica. Le proponemos que analicemos 3 fragmentos, ¿verdad?, de
la línea número 2. La primera de ellas fue cuando el presidente Chávez nos planteó optar por la lógica del partido Movimiento implica posicionarse dentro de las masas populares, estableciendo y desplegando una amplia política de alianza con las diversas formas de organización popular, incluyendo los sectores patrióticos y democráticos de las clases medias, apoyándolas e invitándolas a poner su talento y conocimiento al servicio de la construcción de una sociedad del buen vivir para todos y todas. La esencia de este planteamiento está dirigido a que las circunstancias en que ha venido desarrollándose la revolución bolivariana nos ha ido como obligando a convertir al partido y a las bases sociales que la respaldan en una especie de maquinaria electoral. 24 elecciones en lo que va de la revolución, convirtiendo el hecho electoral en un fin en sí mismo. Esto aleja al partido del pueblo y de los problemas cotidianos de la gente. Fue la preocupación que ya en el 2011 tenía el presidente Chávez. Un segundo fragmento para su reflexión dice: estas políticas de alianza con movimientos sociales, dice Chávez, colectivos y organizaciones populares, es apenas un primer paso para avanzar en el proceso de recuperación y rearticulación de la fuerza. Más allá, el objetivo es sumar para la causa de la revolucionaria a sujetos sociales y sectores de la población que se mantienen al margen de la política. Hugo Chávez. Nuestra tarea es construir el socialismo, para lo cual es necesario que nosotros logremos materializar la hegemonía, es decir, una mayoría consciente que haga irreversible la revolución. Esto nos obliga a sumar voluntades, a garantizar en primer término la unidad de los chavistas, la unidad de los patriotas, a construir la unidad en el territorio, en lo local, para enfrentar el impacto de la guerra económica hoy y construir una sociedad del buen vivir. La tercer fragmento de esta línea número 2, que es importante que la tengamos presente, dice Chávez: el escalafón fundamental de la revolución bolivariana se sitúa hoy, en 2011, en lo local. Es allí, en las comunidades urbanas y rurales. Es allí donde se construye el poder popular. Es allí donde se gana o se pierde la base social de apoyo a la revolución. Nuestro principal campo de batalla para lograr concretar el socialismo es el ámbito donde viven los sujetos sociales, el espacio territorial. Vean esta reflexión. Esto tiene que ver mucho. ¿Dónde es el espacio del combate decisivo? ¿Dónde se decide el combate? Dice Chávez que es en lo local, que es en el territorio. ¿Por qué Chávez señala y tiene ese planteamiento? Por lo que señalaba Elías de la toparquía. Chávez tuvo la influencia de Bolívar, ¿verdad? Tuvo la influencia de Zamora, pero también de Rodríguez. Y de Simón Rodríguez, Chávez asumió la concepción del poder y la concepción del federalismo de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez sostenía que nosotros nos deslumbrábamos por el poder del centro, pero que el verdadero poder era el poder de la periferia, el poder del lugar, el poder donde uno vive o donde uno trabaja. Es allí donde está el poder. Y un poco la construcción y la concepción del poder popular tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Por eso nosotros creemos que es importantísimo que nosotros hagamos ese balance. Cuando uno ve cada uno de esos fragmentos, uno se traslada al momento de hoy y ve que tienen plena vigencia. Si nosotros no superamos eso, nos vamos a quedar en la condición de maquinaria y no de un partido en movimiento. Por eso este esquema. En segundo lugar, nosotros reflexionamos sobre el partido y los movimientos sociales. Dijimos, el momento político del nuevo comienzo y las circunstancias políticas que estamos exige grandes cambios. En primer lugar, un reordenamiento de las fuerzas para profundizar nuestra contraofensiva contra el imperialismo. Esto nos obliga a fomentar el auge del movimiento popular, al despliegue de los movimientos sociales, al fortalecimiento de la clase obrera, entre otras cosas. En segundo lugar, el PSUV está obligado a redefinir sus relaciones con las masas populares, entendiendo que la fortaleza
de la movilización, de la organización, de la unidad y de la claridad política de esta constituye el principal fundamento de una revolución. En tercer lugar, el partido tiene que asumir plenamente el rol de vanguardia de las luchas populares. El partido tiene que hacer un esfuerzo por irse ganando cada día más la confianza de los trabajadores y la confianza de las masas en general. En cuarto lugar, debemos trazar una línea política que permita determinar de una manera clara nuestro trabajo en el seno de las masas populares. Este es estar al frente de sus luchas, conocer sus aspiraciones, poder incidir sobre ellos, unificarlos, orientarlos, dirigirlos, todo ello respetando su autonomía interna, entendiendo que el partido y los movimientos populares son dimensiones distintas de la militancia revolucionaria, estando consciente de nuestro rol de vanguardia de la revolución bolivariana. Un balance de los movimientos sociales y políticos. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y reconocer que todos los movimientos sociales, ¿verdad?, han jugado un papel fundamental y hemos venido fortaleciéndolo. Tanto los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los trabajadores del campo, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los profesionales y técnicos, los intelectuales, las capas medias, empresarios, ecologistas, los comuneros, las personas con discapacidad, la diversidad sexual, etc. Sin embargo, nosotros podríamos tardar muchísimo haciendo este análisis. Queremos justamente tomar 3 ejemplos nada más, para que metodológicamente, desde el punto de vista pedagógico, veamos cómo nosotros tenemos que hacer la caracterización de cada uno de estos movimientos. Los trabajadores, el movimiento obrero nuestro le arrebató a la socialdemocracia en Venezuela la conducción del movimiento. Conquistó el voto de las masas obreras a favor del chavismo. Incorporó la mayoría de las organizaciones sindicales y la reunió en una sola central obrera y clasista. Su respaldo a la revolución bolivariana ha contenido el estallido social estimulado por la oligarquía. Pese a estos avances alcanzados, aún no hemos podido asumir la dirección económica y el protagonismo político que recae sobre la clase trabajadora, sobre este sector, en un proceso de transición al socialismo. De allí la importancia que implica la construcción de los consejos productivos de trabajadores y la importante tarea que tienen los trabajadores hoy. Derrotar la guerra económica, los trabajadores deben estar al frente de esta lucha. Construir la unidad nacional contra el imperialismo y la cohesión del movimiento popular en torno a la clase obrera y su proyecto histórico, que es el socialismo. El caso de las mujeres es un factor en movimiento, movilizador significativo. Ha jugado un papel estelar en defensa de la revolución bolivariana. Ha sido clave en la resistencia frente a la guerra económica. La mayoría de nuestros hogares están dirigidos por madres y son las que enfrentan el impacto de la guerra económica. A pesar de ser un movimiento policlasista por la composición social de las mujeres, en la revolución se ha agrupado fundamentalmente la mujer de los sectores populares y ha compactado una poderosa fuerza revolucionaria. Sin embargo, nosotros creemos que hay todavía un amplio margen para el crecimiento de este movimiento. Los jóvenes han jugado un papel creciente en la revolución. Es un movimiento clave por múltiples razones, con un enorme potencial para la movilización política. Se nutre de un sector numéricamente significativo y representa un claro objetivo de las políticas contrarrevolucionarias. A pesar de los avances, se observa en su movilización aún una clara dependencia para su movilización de las instituciones del Estado. Ojo, debemos atender con cuidado. Es el sector más vulnerable a los mensajes de la propaganda capitalista. Para eso debemos desarrollar una política. Los partidos aliados. La Alianza Patriótica ha mostrado una estabilidad muy importante pese a las coyunturas adversas, contingencias y las contradicciones que subyacen a ellos. La alianza se ha desarrollado fundamentalmente en el campo electoral. En los momentos álgidos de nuestra historia, la alianza se ha consolidado
y ha superado el marco electoral. Es decir, los momentos de peligro, de la revolución, etcétera, se consolida la alianza y supera el marco electoral. Conforman un abanico de expresiones político-ideológicas que van desde el marxismo-leninismo hasta la socialdemocracia. A pesar de ello, hemos logrado el desarrollo de la alianza sobre la base de una visión antiimperialista y de clara orientación socialista. Vean, no todos los aliados, no hay una homogeneidad ideológica. Sin embargo, hemos logrado que la alianza se sienta antiimperialista y socialista. ¿Qué observación y recomendación hacemos? Recomendamos establecer una estructura para la discusión de funcionamiento orgánico permanente, donde sea posible el debate, la consulta, la crítica y la autocrítica, la toma de decisiones sin sectarismo. Debemos garantizar la unidad de acción, la unidad programática y el avance en la construcción de nuestro proyecto político. La línea de masas, línea del PSUV hacia el pueblo. La línea política del PSUV, dirigida al pueblo, es la orientación que el PSUV aprueba con su militancia para desarrollar las clases y sectores sociales sujetos de cambio revolucionario, las orientaciones para ellas y el desarrollo de esas orientaciones en el seno de la sociedad. La línea tiene unos principios básicos que son fundamentales reafirmar en este Congreso: la participación del pueblo en forma protagónica, tomar en cuenta el respeto a la dinámica propia de las organizaciones y movimientos. El partido no está por encima del pueblo, es parte de él, debe ser el destacamento de los de mayor conciencia, demostrar en la praxis un alto compromiso con la revolución y el resto del pueblo, diseñar una política dirigida hacia los sectores con menor comprensión de la realidad y atrapados por el discurso de la burguesía. Tenemos la tendencia a buscar a los que están convencidos, y la tarea de nosotros es buscar precisamente los que tienen menor comprensión de la realidad y los que están atrapados por el discurso de la burguesía. El partido no es una iglesia, se construye permanentemente junto al resto del pueblo a través de la praxis, de su revisión permanente, de la crítica y la autocrítica. Identificar los distintos niveles de conciencia del pueblo. No todo nuestro pueblo tiene el mismo nivel de conciencia. El partido no impone, el partido argumenta, el partido debate, el partido convence para que las acciones se ejecuten a conciencia. Una línea de masa busca aglutinar a distintos sectores del pueblo, identificando las banderas que son comunes, para que éstas trasciendan a las banderas particulares de cada sector. El partido en movimiento se nutre de su militancia y demás sectores del pueblo, lo cual procesa, universaliza y convierte en política general. El propósito de la línea de masa en esta área, una política de masa dirigida al pueblo, debe buscar ampliar las bases sociales para mantener y profundizar la revolución. Esto pasa por recuperar y relanzar el protagonismo del pueblo en todas las esferas de la sociedad. El mantener y profundizar la revolución pasa por colocar transversalmente la construcción del poder popular en acción concreta, en acción hacia el Estado popular y comunal. Chávez nos decía, el pueblo es muy débil, no lo ve grandote, pero es débil. A ese pueblo hay que darle poder. El pueblo es el más interesado en transformar la estructura del Estado, pero no tiene con qué. La tarea de nosotros es construir el poder popular. Y el instrumento de transformación del Estado es el poder popular. Pero ese poder popular tiene que saber con qué Estado va a sustituir al Estado capitalista burgués. Por eso nosotros debemos dar un debate sobre el Estado en esta asamblea, en este Congreso. Porque tenemos que saber con qué vamos a sustituir al Estado capitalista burgués o reafirmar el Estado que planteó Chávez. Chávez planteó un Estado comunal de transición al socialismo. ¿Por qué de transición? Porque una vez que tengamos construido el Estado comunal, ya estaríamos en el socialismo. El Estado capitalista burgués no se mata a pellizco ni a mordisquito, sino construyendo un Estado paralelo
que le compita, que tenga la fuerza. Entonces hay que construir el Estado comunal. Aquí nosotros debemos reafirmar si es el Estado comunal o si no es el Estado comunal. De aquí debe salir de este Congreso. Yo estoy convencido que es el Estado comunal de transición al socialismo. Elementos aglutinantes. ¿Cómo vamos a fortalecernos, verdad? Tenemos que buscar los factores que más aglutinen para definir la línea política. En esta coyuntura, lo que más une son la defensa de la patria y el antiimperialismo. Una patria que está asediada, y Chávez lo dijo. Chávez siempre lo dijo. La unidad de los patriotas, decía Chávez. Identificar en la cotidianidad cómo se expresa la ofensiva imperialista, cosa que hace mucho Mario Silva. En lo cotidiano, cómo golpea el imperialismo a la gente todos los días. Elevar la conciencia del pueblo en cada hecho de la vida diaria, en cada episodio, y convertir en relevante la acción heroica de nuestro pueblo, en cómo resiste, cómo se organiza, cómo enfrenta colectivamente esta ofensiva, promover la unidad de los y las patriotas, realizar esfuerzos en la construcción de la patria grande y en la unidad de los pueblos de América Latina. Ahí está un elemento fundamental para aglutinar como una política de masa. Rescatemos, un segundo elemento es el rescate del vivir viviendo, cuando en este momento estamos asediados, estamos golpeados, impactados por la guerra económica. Hoy, en el marco de esta guerra desatada, ha cobrado importantes sectores del pueblo la necesidad de promover la cultura del trabajo, la creación individual y colectiva de los sueños. No podemos continuar en una sociedad donde ha prevalecido el individualismo, el lucro fácil, la vida de la renta, el consumismo. Debemos reactivarnos en las organizaciones del pueblo por conquistar y gobernar los servicios y promover el nuevo modelo de convivencia. Cuando en cada comuna estamos construyendo las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de energía, es el pueblo buscando los instrumentos, ¿verdad?, para la transformación hacia el vivir viviendo que nos planteaba Chávez. Y un tercer elemento que no es en orden, sino es el número 3, yo creo que es el que más aglutina, es reforzar la presencia de Chávez. Chávez político, la política, en la cultura, en lo social, espiritualmente en el pueblo. Hoy su legado es tangible, es concreto, es material. Hoy Chávez significa para el pueblo lo que se ha conquistado en los últimos años. Chávez une a un gran sector del pueblo, los que votaron y muchos de los que no votaron los aglutina Chávez. Chávez significa lucha, amor, desprendimiento, humildad, compromiso, sacrificio, valores que debemos promover en nuestro pueblo y en el seno de nuestro partido. La presencia de Chávez debe contraponerse a las políticas capitalistas y neoliberales, sobre todo donde reforcemos la convicción democrática, incluyente y solidaria de nuestro pueblo. Lo que sí que Diosdado hace mucho en el Mazo ese esfuerzo permanente de reafirmar lo de Chávez. Pero es una tarea no de Diosdado solo, es una tarea de todos. Quinto elemento es dotar al partido de estructuras y concepciones políticas de dirección en el territorio y en los sectores sociales. La función del partido es crear nuevos sujetos históricos. Y esto no es una creación original. Es como cuando uno dice el hombre nuevo, no podemos esperar que nazcan todo el mundo. Y entonces, ¿nosotros qué estamos viviendo? Se trata de trabajar sobre el sujeto que ya existe y en torno a ese sujeto social, que es diverso, que es complejo en sus particularidades y necesidades, debemos definir cuáles son los sectores sociales básicos para esta nueva construcción. Debemos discutir sobre la base de un partido concebido como un ente articulador de todos los sectores sociales y los territorios donde se desenvuelven estos. Cada objetivo estratégico
genera una organización estratégica. Nosotros no podemos hablar de organización sin ver cuál es el objetivo estratégico. Debemos partir del objetivo estratégico para promover la organización estratégica. Por ejemplo, la consolidación de la democracia participativa y protagónica. Objetivo. La derrota del imperialismo y toda forma de dominación extranjera. La construcción del socialismo bolivariano. Las formas organizativas que deben asumir el partido tanto en el territorio como en los sectores sociales tiene que ver con los objetivos estratégicos. La organización estratégica para consolidar la democracia participativa, protagónica y revolucionaria es una organización electoral. ¿Tiene que ser una organización electoral? Porque nosotros vamos de elección en elección. Hemos tenido 24 en 20 años. Chávez decía, ¿verdad? Por eso decía, de batalla en batalla y de victoria en victoria. Y cada vez que vamos a una elección, la revolución entra en riesgo. Corre peligro. Corre peligro hasta que no construyamos la hegemonía. Entonces tenemos que tener una estructura que nos garantice que no vamos a correr peligro cada vez que elección. Entender que nuestro pueblo tiene que estar preparado para elegir, para decidir qué hacer ante cada situación de la democracia, que nos exige la democracia, entendiendo esto como el poder de las mayorías para resolver los problemas con la participación protagónica. La forma organizativa que tiene que ver, por ejemplo, con esa disciplina necesaria ante la agresión que estamos siendo objeto, la formación del CLAP. El CLAP es una forma de organización que responde a un momento histórico, ¿verdad? Es importante porque estos responden a la pretensión de arrodillar, de encadenar al pueblo. Es una forma de organización del pueblo frente a una operación político-militar de nuevo tipo, que es la guerra económica. En este momento, por ejemplo, estamos siendo objeto de una intensa agresión a toda la producción, a la distribución. Aquí existe un monopolio en la distribución. En consecuencia, esto exige la conformación y atención política, en primer orden, a los consejos campesinos, a los consejos de trabajadores. Los CPT son clave como estructura organizativa en este momento de ofensiva imperialista. Por ejemplo, la construcción del socialismo bolivariano como objetivo estratégico amerita el engranaje y fortalecimiento de todo el sistema de inclusión y protección social. Ahí acertó nuestro presidente magistralmente con el carnet de la patria. Y ahí tenemos las madres, hogares de la patria. O sea, todas las formas organizativas responden a esto, a garantizar las políticas de inclusión y de protección social. En torno a este sistema de estructura de trabajo político, para la organización del socialismo en lo concreto, el socialismo del detalle, del punto y círculo y las organizaciones sociales. Hoy promueve el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, la transformación del Estado hacia el Estado comunal, fraguar el espíritu de las comunas, los consejos comunales y todas las formas de organización presentes en el territorio, pero ya no solo en la comuna. El presidente nos ha planteado el impulso, el desarrollo, la expansión del nuevo poder popular. Va mucho más allá de las comunas con todas estas formas organizativas que nos ha exigido el momento histórico. Una premisa pues, que nos remite a comprender cuáles son las nuevas formas de organización en el terreno para enfrentar los nuevos retos y los desafíos. Esto que tenemos hoy nos lleva a una pregunta final de reflexión y nuestras consideraciones, por supuesto. ¿Será consona con los objetivos estratégicos del Partido Socialista Unido de Venezuela y eficiente en su acción la actual estructura organizativa de nuestra organización para garantizar el despliegue de atención a los sectores sociales? Es una pregunta. Una pregunta. Yo no tengo la respuesta. Ojalá las mesas nos las den. Yo invito a que discutamos esto en las mesas cuando se toque este tema. Y las consideraciones que hicimos en el equipo. La estructura que requiere el partido es una estructura que responda al sentido del partido. Dotar de conciencia el papel que corresponda cumplir a cada uno de los componentes del partido. Si es dirección, si es militante, pero cada quien tiene que tener conciencia y claridad de su papel. La primera función de una estructura de partido es convertirlo en un gran actor colectivo
con una conducción colectiva en la cual haya responsabilidades específicas y bien definidas. La conducción colectiva debe basarse en el programa del partido, en sus estatutos y sus principios. Esta concepción debe ser manejada por todos los militantes. En cualquier situación, lo que garantiza la existencia del partido es tener una conducción bien estructurada alrededor de sus preceptos fundamentales. La conducción nacional, por ejemplo, requiere de un cuerpo administrativo de la política, es decir, un cuerpo que una vez conformado, las estrategias políticas establecidas en la forma de organización que determina el partido, se debe consolidar en un organismo que ha de administrar la política en los diferentes niveles, nacional, regional, municipal, los niveles de base, como CLP, ¿verdad? Y las VC, o aquellas unidades territoriales más básicas, son los ejes territoriales, las parroquias, los urbanismos. Cada una de estas expresiones del partido debe tener un objetivo: asumir un plan basado en la satisfacción de las necesidades materiales y el fortalecimiento de la conciencia al mismo tiempo, atendiendo a los niveles de organización de la población en ese territorio, dentro de los diferentes sectores sociales y en torno a las estrategias pautadas por la conducción del partido. La sincronía que se origine en torno a la conducción del Estado y sus instituciones y los objetivos estratégicos que se plantea y propone en las bases del pueblo organizado debe generar un espacio de encuentro entre estas dos expresiones de organización del pueblo. De un lado la organización del Estado y del otro lado la organización popular. El Estado revolucionario es una forma de organización política del pueblo. Siempre dicen separar el Estado del poder popular. Si es revolucionario, el Estado y el poder popular deben estar mezclados. Ese mismo pueblo diverso y complejo también se organiza en su base de manera social para participar del diseño y el desarrollo de las políticas con el fin de gobernar. El pueblo es gobierno, pero después gobierna el ministro. Y el pueblo se queda organizado esperando. Cuando hablamos de un gobierno, estamos hablando del encuentro de las expresiones del Estado nacional, regional y municipal y de las organizaciones de base del pueblo en todas sus diferentes expresiones sociales. La coincidencia armoniosa de estas dos formas de organización política es lo que genera un gobierno popular. Un gobierno que está planteando el presidente Maduro en el nuevo comienzo. Por eso es que estamos escudriñando todos por dónde le vamos a entrar para ver si en el nuevo comienzo y el presidente que quiere todo lo nuevo, vamos a ver cómo hacemos un nuevo gobierno, una nueva manera de gobernar. En la cual el pueblo se encuentra, un gobierno en el cual el pueblo se encuentra realizado en su expresión jurídica estatal, en el Estado, y se encuentra realizado en su organización social también, basado en leyes, porque estamos inmersos en un proceso de transición en el cual el Estado comunal juega un papel fundamental. Un sistema de leyes, tiene todo un sistema jurídico de fundamentación como el principal, y eso es lo que tenemos que asumir y discutirlo si lo vamos a asumir o no, como la principal forma de organización social. Todo lo que está allí forma parte de la comuna, todo lo que está organizado, y la comuna constituye la principal forma de organización social. Una estrategia de organización de masas del pueblo, no solo territorial, sino de organización social masiva. Muchas gracias, camarada.